¿Cómo están mis amigos? Hoy vamos a analizar el trazado de esta falda, pero antes los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Este modelo fue sugerido por uno de ustedes para que analizáramos el desarrollo de esta falda de una diseñadora famosa. Es una falda que tiene una trampa, ¿sí? Que nos da la apariencia de que se trata de una falda compuesta, o sea, una falda base y una superpuesta, y en realidad es una única falda. Lo que vemos aquí es un tablón que se genera en la delantera y luego da la idea de que la falda que vemos por la parte posterior está superpuesta y en realidad es una única falda. En la parte posterior no tengo cierre, la abertura está en la delantera con los botones. Sí, además terminamos con un lazo. Como siempre, no obtengo buenas imágenes fieles que se pueda ver claramente. En realidad la que me compartieron no era esta. Busqué la falda y encontré esta que estaba contra luz, o sea, tengo un golpe de luz aquí que me deja ver el real efecto que tiene la falda, porque de frente realmente no se nota tanto una foto original por justamente ser negra y además la imagen es pequeña. Pero podemos ver aquí la costura del lateral. Vemos aquí este pliegue que se genera con la tabla. En la parte posterior tengo la tabla encontrada posicionada donde iría la pinza y una tabla encontrada central donde iría la costura, ¿sí? Entonces, por supuesto, puedo tener una costura aquí en el centro, dependiendo de la cantidad de tela, pero en realidad la abertura está en la delantera de forma básica y clásica. Esto perfectamente podría ser un vestido, ¿sí? Yo lo voy a interpretar como una falda, pero perfectamente podría ser directamente un vestido camisero, o sea que todo este sea el centro. Yo abro el vestido, me lo coloco como si fuera una chaqueta, abotono y luego ato el lazo. Esta falda la he visto replicada de diferentes formas, o sea, es muy similar. Hay algunas variantes, no tiene este pliegue, pero ha sido una falda tendencia en su momento, combinada con una blusa, ¿sí? En este caso podría ser perfectamente un vestido, eso es dependiendo del gusto de cada uno. Guiándonos con esta línea también en este video, voy a mostrarles, ¿sí?, esta opción que es un pantalón. En lugar de ser una falda, también lo vi mientras buscaba la falda, encontré este modelo con diferentes variantes, que es un pantalón con pliegues. En este canal he dejado un pantalón que se parece mucho, que hace tiempo lo hice, que también tenía la tabla, pero no con este efecto de tabla superpuesta como que tiene una falda por encima, sino que tenía otro tipo de tabla, pero lo pueden ver también aquí en la i que está aquí en la esquina del video. Voy a dejarles el enlace para que ustedes puedan acceder a ese video, ¿sí? Entonces vamos a aprender a hacer la falda y también esta opción del pantalón que también podría ser interesante. También lo he visto en color negro, o sea, muchas veces he visto pensando que era la falda y en realidad era el pantalón con la separación de las piernas. En este caso, en el pantalón, el botón y el cierre va en la parte posterior. Ahora sí, comencemos. Como siempre, vamos a comenzar con el patrón básico de falda larga simple, porque la prenda es simétrica, ¿sí? Vamos a trazar una falda Eva C desde esta falda básica. Por lo tanto, vamos a comenzar descontando desde el lateral la pinza de entalle que adjudicamos al patrón básico. Yo voy a trabajar con un rectángulo para que les quede más claro el procedimiento. Desde el lateral, en la altura de la cintura, voy a restar la medida de la pinza de entalle. Voy a alargar la falda 10 centímetros y luego desde el punto donde está la flecha rosa voy a trazar una línea inclinada en el lateral que pase por el punto de la segunda cadera, como vemos aquí. De esta manera, la inclinación que hay desde la cadera hasta la cintura es la que determina la diagonal del lateral. Voy a tomar la medida central de la falda, largo total, y verificar en la nueva línea lateral
que tengan exactamente la misma medida como vemos aquí, por lo tanto hay que restarlo desde el lateral para que la falda tenga una correcta caída. Esta corrección siempre tenemos que hacerla en faldas evasé. Voy a duplicar entonces la falda que he creado para hacer el segundo paso y voy a determinar el cruce que tiene en el centro del patrón para los botones. Le voy a dar un ancho de 5 centímetros que tiene incluida la vista, por supuesto sin márgenes de costura. Tomando de referencia entonces la mitad de la cintura, voy a trazar una línea perpendicular y voy a cortar por esta línea, separando las dos piezas del patrón unos 40 centímetros, o sea, el doble del pliegue que deseo darle a esta tabla simple. Para la parte posterior de la falda voy a utilizar el mismo patrón que tracé para la delantera inicialmente. O sea, le voy a dar la inclinación, como lo hicimos desde el principio, para la línea A y voy a alargarla 10 centímetros. En la espalda tengo tablas encontradas en el centro del patrón y a un lado, ¿sí?, donde estaría posicionada la pinza original. Por lo tanto, voy a tener que agregar un espacio para la tabla central y un espacio para la tabla que queda en medio del patrón. Voy a trazar la línea perpendicular en la mitad de la cintura, cortar por esa línea y ampliar 20 centímetros. Estos 20 centímetros lo vamos a dividir en 4 espacios, o sea, cada uno de los pliegues de esta tabla encontrada. Este modelo tiene en el centro trasero también una tabla encontrada. Por lo tanto, vamos a colocar un espacio de 10 centímetros, o sea, dos espacios de 5, para generar la mitad de la tabla encontrada, porque justamente en esta línea va el doblez de la tela. Por supuesto, si lo desean, podrían poner una costura. Ahora sí, veamos cómo resolvemos el trazado del pantalón. Tengo aquí los dos patrones básicos del pantalón que ya previamente hemos trazado a medida y vamos a comenzar con la delantera. Vemos que este pantalón es de la familia de los palazzo y tiene la parte inferior con amplitud. Entonces vamos a hacer previamente una transformación antes de generar el pliegue. En principio voy a trazar una copia del básico haciendo la parte inferior recta, o sea, desde el punto de la cadera en el lateral voy a trazar una línea perpendicular y del mismo modo desde el punto del ancho de tiro o arco de tiro voy a trazar una línea recta perpendicular como vemos aquí. Desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea auxiliar perpendicular hasta el bajo. Voy a cortar por esta línea y a la vez cerrar la pinza de entalle. De esta manera le he dado el vuelo necesario que tendría mi pantalón palazzo y a la vez he eliminado la costura de la pinza. En este proceso he generado el traslado del entalle con la pinza hacia el bajo para el vuelo. Una vez que tengo el nuevo patrón, como vemos aquí, ¿sí?, que es totalmente cubierta la separación que hemos generado, voy a crear el pliegue con un procedimiento similar al que acabo de hacer en este paso. Voy a cortar una vez más este patrón y le voy a dar la amplitud de la tabla. Recuerden que cuando se trata de una tabla simple, la amplitud es por 2. Ejemplo, si yo quiero que el pliegue tenga de ancho 10 centímetros, entonces la separación o la amplitud de la futura tabla tiene que ser 20. Trazo entonces en la mitad de la cintura una línea perpendicular para dividir el patrón en dos. Separo entonces las piezas 20 centímetros y aquí voy a unir el espacio con este rectángulo
para que vean que luego será el espacio que ocupará el pliegue. Pasemos a la parte posterior. Igual que hicimos en la delantera, vamos a copiar tal cual la plantilla del patrón trasero básico y vamos a ampliar en la parte inferior hacia el centro donde está la entrepierna y hacia el lateral, haciendo que sea totalmente recta, o sea, trazando una línea perpendicular desde la cadera hasta el bajo y desde el ancho de tiro o arco de tiro hasta el bajo, como vemos de esta forma, ¿sí? De esta manera yo tendría un básico palazzo. Ahora voy a pasar a la transformación, que es exactamente igual que hice con la delantera. Trazo una línea auxiliar desde la pinza de entalle hacia el bajo y cierro esta pinza auxiliar abriendo por la línea perpendicular, trasladando entonces el recurso de la pinza para ajustar hacia el vuelo en la parte inferior. Hasta aquí sería un palazzo con línea tradicional, ¿sí? Son dos variantes de palazzo, el primero y el segundo, pero nosotros le vamos a incluir las tablas. Y ahora analicemos esto. Podemos ponerle la tabla que le pusimos en la delantera exactamente igual. Podemos no colocarle la tabla, porque dependiendo si tenemos mucho glúteo, tal vez la tabla ensanche demasiado la cadera y no sea lo que buscamos. Entonces la vamos a dejar tal cual como está aquí, sin coserle la pinza, y entonces le daríamos, acompañaríamos el vuelo delantero, pero sin pliegues. O si no, hacer lo que hicimos con la falda, colocar una tabla encontrada en esta posición. Entonces vamos a proceder igual que lo hicimos con la parte de la delantera, o sea, cortar por una línea perpendicular. Pero en este caso pusimos una tabla amplia, simple. En la parte posterior vamos a hacer una tabla encontrada, o sea, la amplitud va a estar dividida en dos tablas que se van a enfrentar. La tabla encontrada es una tabla compuesta. Trazo entonces la línea perpendicular desde la cintura hacia el bajo y voy a recortar por esta línea separando en bloque la parte central del patrón 20 centímetros. Pero en este caso, estos 20 centímetros se van a plegar en 4 partes. O sea, esta parte que está aquí, que es el borde real del pantalón, va a volcarse hacia la línea central que vemos aquí, y esta a la vez hacia aquí, se van a unir, y esta línea que está entre el centro y el borde del patrón, en este lugar y en este, es un pliegue inverso, o sea, un pliegue interno. Una opción también válida es tomar la medida de la pinza de entalle original. Ejemplo, 12 centímetros. Voy a medir 12 centímetros desde la cintura hacia el bajo por esta posición, ¿sí?, donde estaría el patrón original, y exactamente lo mismo en la parte central. Voy a enfrentar, ¿sí?, las dos piezas haciendo coincidir esta línea y voy a coser dejando el pliegue hacia la parte interior. Luego voy a acomodarlo con la plancha como tiene que ser la tabla encontrada. ¿Qué es lo que logro con esto? Ajustar la zona de la cintura donde no necesito los pliegues y que el vuelo o la abertura salga por debajo de la primera cadera. ¿Para qué hago esto? En realidad estoy ajustando y destacando los glúteos en la zona necesaria, no abriendo desde la cintura, que en realidad no se necesita. Quedaría un poco más anatómica la parte trasera. Este recurso sirve también para hacer el efecto de un canesú, ¿sí? Por supuesto, la medida del pliegue varía y es a gusto, ¿sí? El pliegue de la delantera puede ser aún más grande si lo deseo y generar más efecto de falda superpuesta. En este caso, el cierre va en la parte posterior y tiene una cintura o pretina tradicional. La pretina se hace con la medida total del contorno de la cintura más el cruce, puede ser 3 centímetros, y de alto aproximadamente 4 centímetros por 2, o sea 8, sin contar los márgenes de costura. Pasemos entonces a los patrones finales.
Vemos aquí los patrones finales, las tres piezas. La parte posterior, la parte delantera y la pretina. La delantera, por supuesto, tiene el cruce incluido. Vemos el espacio para el futuro tablón que nos da el efecto de falda superpuesta. Esta pieza se corta por 2. El patrón trasero que tiene la tabla encontrada en el centro y la media tabla encontrada que va en el doblez de la tela. Esta pieza se corta una vez. Y para el lazo vamos a tener un rectángulo que mida de ancho la medida del contorno de la cintura por 3 para atar y de alto 20 centímetros, o sea, al doblar medida 10. Esta pieza se corta una vez. Si lo desean, también pueden incluir en los laterales, en la costura de unión de la falda, un bolsillo escondido. Bien amigos, este video termina aquí. Déjenme sus comentarios, recuerden que a mí me encanta leerlos, me gusta muchísimo interactuar con ustedes. Dejen sugerencias para nuevos modelos. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyoblogspot.com, porque en cada una de las publicaciones ustedes encontrarán una nueva lección. Los invito a que se unan a mis redes, que se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta la próxima.